años, aquí me conocían como Freddy y afuera como Prem. Entonces, en el Jardín Botánico, recordando tiempos atrás, recordando pues, tantas cosas, experiencias y cosas que pasaron acá, que marcaron pues mi trabajo. Bueno, de regreso a tu Bogotá, Prenchiva y en este lugar como otros tantos, pero aquí desde el Jardín Botánico, pero sobre todo queremos que nos cuentes tu relación con la naturaleza en tu proceso creativo, cómo tú pones en contexto esa relación cuerpo, naturaleza, objetos rituales y elaboración de otros como los banderines. Ya nos hablarás algo de eso. Cuéntanos algo de ese universo creativo de Prenchiva. Bueno, pues aquí en el Jardín Botánico, que es como un punto, para mí un punto neurálgico, porque pues aquí pasé un buen tiempo de diferentes formas, ¿sí? Y compartiendo no solo la naturaleza, sino también encuentros con taitas, con algunos hombres de medicina que venían también de fuera. Entonces así se fue como amalgamando toda esa información que durante el proceso de mi trabajo pues va como aterrizando, ¿no? Primero esa relación tan íntima que siento como humanos que somos, parte de la naturaleza, no alejados de ella, responsables de cuidar la naturaleza. Ese es el principio, digamos, como que me anima y que viene del caminar años y años desde el año 92 con tradiciones indígenas. El aprendizaje, la importancia de ser uno con la naturaleza, ¿no? La importancia de ser, como dicen ellos, los guardianes y protectores de la naturaleza. Entonces, pues desde ahí para mí ha sido siempre un elemento fundamental, ¿no? En los espacios rituales que llamo yo, porque para mí más que obras en sí mismas, sean instalaciones, sea performance, sea dibujo o pintura, yo los considero como ceremonias, como pequeños rituales que voy estableciendo para pedir ese acompañamiento, ¿no? De estos elementales que llamamos de las plantas, los minerales, los animales, todo lo que habita, que en tradición llamamos todas nuestras relaciones. Entonces son los elementos con los que yo me acompaño para el momento de realizar una pieza, para el momento de entrar en el proceso creativo de sentir un performance o de ver de qué manera puedo comunicar, más allá de una pieza fija, una pieza que tenga un espíritu, que tenga un lenguaje que todas las personas puedan captar, que se sientan de alguna forma conmovidos con lo que observan, ¿no? Conmovidos con lo que están viendo, ya sea color, ya sea una sombra, una luz en carboncillo, o ya sea una imagen específica en un performance, ¿no? Algo que te lleva a ti a sentirte de una forma comprometido como espectador con generar una acción para su vida cotidiana, y una acción que los lleve a reflexionar sobre lo que es estar vivo y tener alrededor toda esta naturaleza, esta madre tierra, como lo llaman en tradición, un shimaka. Entonces, como que los lleve a conmoverse, ¿no? A conectar con lo que en tradición llamamos un shimaka, la madre tierra. ¿Sí? Este lugar que habitamos, este lugar que compartimos con todos los demás seres. Entonces es esa invitación que siento que trato de hacer con mis obras, proponer una visión diferente, que hagamos una reflexión, que paremos por un momento, ¿no? Que hagamos un alto en el camino, en ese cotidiano correr, y entremos en ese espacio como de parar el mundo, de aquietarnos y de entrar en un espacio diferente, ¿no?
Naturaleza, Prem, ¿cómo se percibe, cómo tú abordas eso en tu trabajo? Bueno, a ver, con ese tema sí tengo que remontarme un poquito más atrás, a esa época de la universidad. Yo estuve en la Universidad Nacional de Colombia estudiando, haciendo ahí la carrera de Bellas Artes. Y durante ese proceso llegó un momento en el que yo me venía preguntando cómo conectar más el mensaje que quería transmitir con mi trabajo, con la persona que va a observar, ¿no? Con el espectador. Venía trabajando pintura, venía trabajando dibujo. Y empecé a sentir que para mí se quedaba corto ese había algo que todavía como que no sentía, como esa sustancia, como ese pegue que quería generar con la obra, con el mensaje en sí mismo. Entonces empecé a hacer ciertas experiencias en donde me salí del lienzo, dejé de usar bastidor y usaba la tela, y la tela la convertía en un espacio escenográfico, por decirlo así, y permitía que la gente viera cómo hacía el proceso, cómo iba poniendo las cosas, cómo iba colgando una tela, y así poco a poco fui empezando a crear ese vínculo del cuerpo, digamos, del cuerpo del creador con el cuerpo del observador. Y llevarlo de una manera que el observador dejara de ser el observador en sí mismo, que empezara a sentir esa apropiación de la obra. Más adelante empecé a hacer unas series que yo llamé altares, y eran círculos de arena que llegaron a ser muy grandes, llegaron a ser espacios muy grandes, en donde durante un buen tiempo yo me sentaba a hacer diseños, a dibujar. Que iban llegando a mí, como compartí antes, como en esa búsqueda de ritualidad, de ceremonia. Entonces iban llegando diferentes diseños y los iba plasmando, y permitía que la gente se acercara, y en muchas ocasiones invitaba a la gente a que plasmara lo que también estaba sintiendo en ese momento, que pudiera dejar su huella, ¿no? A que interviniera,
a que su cuerpo fuera una parte esencial, que se fuera de alguna manera impregnado de la obra, que sintiera la obra en sí misma. Y para mí esa materialidad, esa corporalidad empezó a tener una fuerza muy grande, porque empecé a darme cuenta de cómo realmente la gente sí estaba sintiendo lo que estaba pasando ahí. Incluso hubo una experiencia muy bella de una señora ya mayor, que mientras yo estaba haciendo el diseño, yo la pude ver sentadita ahí observando. Y al rato después la vi con una libreta. Y hubo un momento en el que me detuve y la señora se me acercó y me preguntó, y me pidió permiso para copiar el dibujo que yo estaba haciendo, porque me dijo que ella quería hacer un mantel para su casa con ese diseño. Esa fue para mí la clave, para mí fue el mensaje que me reafirmaba que el cuerpo es fundamental, que el diálogo y la conversación del creador con el observador se rompe y entra a ser un diálogo de creadores, un diálogo de dos queriendo crear un mundo juntos, queriendo ser parte, y llevando también ese mensaje que para mí es fundamental, que es que miremos la vida de otra manera, que sintamos realmente esa experiencia de vivir como algo espectacular. Dentro de lo que yo he podido ver en tu obra, que he tenido como la oportunidad de conocerla de cerca en varios aspectos de tu trabajo, o sea, la parte de grabado, de dibujo, de performance, aislado, ¿no? También, que lo veo como una especie de performance y que también es un proyecto todo el tema de banderines, pintura, bueno, todo, ¿no? Escultura con los iguas. Yo lo que percibo es que es como muy claro como esta integración de estas como dos vertientes, de estos dos caminos que hay como tan marcados en tu vida, de tu camino como espiritual y tu ser como artista, ¿no? Entonces como que has logrado como integrar, y eso se ve como muy reflejado en tu obra, ¿no? Que es una obra que no solamente es como para observar, sino también como que se apropia de los que estamos como alrededor, se convierte también en arteterapia, también en esto que tiene un dato todavía más adentro, y que de alguna manera va siendo en compaginación con tu trabajo, va como sanando, va como... Para ti, que tú eres como el artista, ¿cómo entra, cómo se integra todo esto, toda esta visión que tienes tú del arte, del mundo, que vas integrando en el contexto del arte contemporáneo? Bueno, pues como compartí anteriormente, para mí es fundamental que el observador deje de ser observador, entre a ser partícipe de la obra, entre a ser generador de la obra. De una u otra manera es quien le da proyección a esa obra, quien le da sentido, ¿no? Porque de una u otra manera para mí no solamente es una pieza que va a quedar en un lugar, sino es una relación de la energía que ha quedado desde que se plasma hasta que se conecta con la persona, ¿sí? Y entonces podría decir que entramos en eso que de una u otra manera se ha hablado tanto de arte relacional, donde la obra se crea a partir de esas conexiones, de esos vínculos, ¿sí? Con quien observa, con quien se la apropia. Entonces, para mí algo fundamental en el arte contemporáneo tiene que ver con ese sentido de apropiación, no algo alejado, no una pieza que es un artista y que yo adquiero y tengo en mi hogar. Entonces, sí, para mí es fundamental dentro de ese concepto de arte contemporáneo el vínculo profundo que existe entre el creador y el observador, porque el observador deja de ser observador y entra a ser parte fundamental de la pieza. Ya sea una pintura, cómo reacciona ante ella, el performance, cómo se siente conmovido con el performance, con lo que está sucediendo allí, o en el mismo dibujo, cómo puede sorprenderse, asombrarse, que se ve a sí mismo
dentro de esa pieza. Entonces siento que eso es algo que trato de direccionar con mi obra, ¿no? Que sea como una amalgama, ¿no? Una simbiosis entre quien observa, quien crea y se hace juntos la obra. Entonces la obra sigue como, digamos, como evolucionando, o sea, no termina en el momento en el que tú la firmas, sino que sigue como siendo ya algo que se va haciendo como más grande, como ondas. Entonces, dentro de este contexto y dentro del arte contemporáneo, ¿tú cómo visualizas o cómo vas como encajando toda esta parte ritual dentro de tu obra, que es como tan marcada y que se ve, ¿no? Y que está presente, que se impregna de tu esencia en sí? Pues tengo diferentes proyectos que ya llevan unos buenos años, proyectos en donde el macro de la obra se articula con pequeñas piezas que invito a las personas a realizar, ¿sí? Dentro del marco de un trabajo ceremonial, porque tiene un sentido de conectar, de crear ese vínculo, de recordar la conexión que tenemos con la naturaleza, de hacer enseñarnos qué es lo que llevamos en nosotros, ¿no? Como cuerpo, como naturaleza, como esencia, como olor, todo, ¿no? Todo ahí vinculado, ¿no? Entonces los llevo a que perciban esta experiencia y con sonidos, con la creación misma de este objeto, que es un símbolo, pero termina siendo parte de la pieza mayor, que es un tejido, es una red, ¿no? Es una red que ha crecido alrededor del mundo y que a través de las diferentes experiencias sigue en movimiento. Yo pensé que esta obra iba a terminar en un tiempo específico, pero la obra misma sigue hablando. Las personas escuchan del banderín de oración y lo piden cómo se hace, ¿no? Cómo hago yo ese rezo de agua, que es el objetivo fundamental, conectar con nuestras emociones a través del agua como elemental. Y cómo puedo ser partícipe de ese tejido. ¿Sí? Y es un tejido que ha ido creciendo y que el objetivo es que recordemos el vínculo con la naturaleza, que recordemos que somos parte de la naturaleza y que como esencia misma, como creadores, cada uno en sí mismo, pueda tomar acción sobre cómo quiero realmente que esta experiencia de vida, no solamente para nosotros, sino para todos los que vienen, pues siga siendo en plenitud, en gozo, ¿no? Entonces eso es lo que hace que la obra continúe. Eso es lo que hace que el ritual, que la ceremonia sea la obra en sí misma, porque la obra tiene esa fuerza de ser un activador, un llamador de conciencia, ¿sí? A cómo puedo yo, como un ser citadino, un ser de campo, sentir lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cómo estoy siendo parte integral de esta tierra, ¿no?